Hola a todos. Si les gusta esta historia sobre segundas oportunidades y el amor de una familia, por favor, suscríbanse al canal, denle a me gusta y dejen su comentario. Nos ayuda mucho a seguir creando contenido para ustedes. Un secreto de 9 años. Imagina esta escena de pesadilla. El hombre más exitoso de la tecnología en España, con una vida perfectamente construida sobre el éxito y el poder, mira por la ventana de su oficina en el ático de un rascacielos. Y sin previo aviso, ve a la mujer que amó hace casi una década, y a su lado, un niño de la misma edad que el tiempo transcurrido. Su mundo se detiene. El niño es la imagen exacta de él a los 9 años. Un hijo que no sabía que tenía. Una mentira por omisión. Un secreto guardado por miedo y dolor. ¿Cómo reconstruir una vida entera que él no sabía que existía? La respuesta le llega de la manera más inesperada y pública posible, amenazando con destrozar su imperio y la vida tranquila que la madre había construido para su hijo. Álvaro Castillo contempló el horizonte de Madrid desde las amplias ventanas de su oficina en un ático, agitando con indiferencia un vaso de whisky, mientras la ciudad resplandecía bajo el cálido sol de la tarde. A sus 31 años, él había logrado todo lo que había imaginado, o al menos, todo lo que creyó desear una década antes, cuando tomó las decisiones que lo llevaron a este punto. Su empresa de inteligencia artificial, Soluciones Innova, acababa de conseguir otro trimestre récord, y las revistas de negocios hablaban con entusiasmo de un joven visionario que había revolucionado las aplicaciones de la inteligencia artificial en la sanidad. Pero recientemente, los triunfos le parecían vacíos. La inmensidad de su lujosa oficina se sentía como una burla, especialmente en esos momentos de quietud en los que sus pensamientos divagaban hacia días más simples. Volvió a pensar en Sofía, en una época en la que el éxito se definía por besos robados entre clases universitarias e intercambiar sueños con una pizza fría en su pequeño y acogedor estudio. La voz de su asistente, Carmen, lo sacó de sus pensamientos. Los miembros de la junta directiva ya están en la sala de conferencias, esperando la revisión trimestral, señor Castillo. Álvaro se ajustó la corbata de seda italiana, dejó de lado los recuerdos del pasado y caminó con confianza hacia la puerta. Esta era su vida ahora, llena de reuniones, fusiones y el mantenimiento incesante de la meticulosa fachada de un líder brillante, pero despiadado, que no permitiría que nada obstaculizara sus ambiciones, ni siquiera el afecto. Estaba a mitad de su presentación cuando la vio, a través de las paredes transparentes de la sala de conferencias, al otro lado de la bulliciosa calle, saliendo del recién inaugurado Centro de Arte Infantil, ubicado en el histórico edificio restaurado frente a su sede. Era Sofía Martín. Su cabello castaño, ahora más largo, pero con el mismo movimiento elegante que había cautivado su atención en su primer año de universidad. La voz de Álvaro se apagó mientras la observaba inclinarse para hablar con un niño pequeño que salía del edificio detrás de ella. El niño levantó la vista y ella se rió de algo que le dijo. En ese momento, el universo de Álvaro dio un giro dramático. Las facciones del niño, sus gestos, la forma en que se pasaba la mano por su cabello oscuro, le recordaron a un pasado capturado en viejas fotografías de su propia infancia. «Perdón, señor Castillo». Uno de los miembros de la junta carraspeó, cambiando la atmósfera de la habitación. «¿Cuáles son las cifras proyectadas para el próximo trimestre?» Pero Álvaro no podía apartar la mirada de la escena que se desarrollaba debajo de él. El niño parecía tener unos 9 años. Habían pasado 9 años desde que él se había alejado de Sofía,
persiguiendo sus aspiraciones en el Centro Tecnológico de Barcelona. Habían pasado 9 años desde que se había convencido de que su separación era la decisión correcta, creyendo que ambos prosperarían siguiendo caminos diferentes. «Lo siento», se escuchó decir, su voz sonando débil en sus propios oídos. «Ha surgido un asunto urgente. La señora Ryan continuará con la presentación». Le hizo una seña a su directora financiera, que parecía sorprendida, pero rápidamente tomó el mando de la reunión. Álvaro tomó su teléfono, con los dedos temblando un poco mientras marcaba el número de su investigador privado. «Javier, por favor, averigua todo lo que puedas sobre la situación actual de Sofía Martín, especialmente cualquier detalle sobre un niño». Se quedó mirando mientras Sofía y el niño subían a un simple auto. «¿Y qué hay de Javier? Lo necesito para el final del día». Mientras observaba cómo el vehículo desaparecía en el bullicioso tráfico de Madrid, recuerdos reprimidos durante mucho tiempo resurgieron, abrumándolo. Esa noche, Sofía había intentado decirle algo importante, algo que tenía el potencial de cambiarlo todo. Pero él estaba demasiado absorto en los preparativos del lanzamiento de su startup como para prestarle verdadera atención. La forma en que ella lo había mirado durante su última conversación, sus ojos llenos de una mezcla de afecto, desilusión y una emoción que no pudo descifrar en ese momento. Una comprensión que ahora se sentía intensa y afilada como un vidrio roto. «¿Qué he hecho?», murmuró a la sala de conferencias vacía, su reflejo en el cristal, tan perturbado como él. El mundo que había construido, el éxito que había logrado. En un instante, todo lo demás se desvaneció, insignificante al lado del peso de lo que podría haber perdido. En el momento en que el coche desapareció de la vista, Álvaro Castillo, un hombre que se enorgullecía de su capacidad para controlar cada aspecto de su vida, se dio cuenta de algo inquietante. Estaba a punto de adentrarse en lo desconocido. Un hijo, que había estado siendo criado todo este tiempo por la mujer a la que nunca había dejado de amar. No pudo evitar la ironía. Después de una década dedicada a construir una empresa que conectaba a las personas a través de la tecnología, él no había logrado preservar la conexión más vital de todas. Mientras observaba cómo los aspectos meticulosamente organizados de su vida comenzaban a desmoronarse, Álvaro sintió que una verdad innegable se asentaba en su interior. Todo estaba a punto de cambiar. La pregunta era: ¿Sofía y su hijo lo seguirían queriendo en sus vidas después de todos estos años? Y quizás lo más importante, ¿era él digno de una segunda oportunidad con la familia que sin saberlo había abandonado? Sofía Martín metió su coche en la entrada de su encantadora casa de ladrillo, echando un vistazo por el retrovisor a su hijo, Iker, que hablaba animadamente de su proyecto de arte. El cabello oscuro se le caía sobre la frente, al igual que el de su padre. Y una vez más, sintió ese dolor familiar en el pecho. «Mamá, ¿viste lo mucho que le gustó mi dibujo de robot a la señora Ruiz? Dijo que podría tener un futuro real en el arte tecnológico». Iker estaba radiante de alegría, sus ojos brillando de emoción. Esos ojos captaban todo sobre Álvaro, incluido el sutil pliegue en las comisuras que le salía cada vez que sonreía. «Claro que sí, cariño, eres excepcionalmente talentoso», respondió Sofía, luchando por mantener la compostura. Hoy, había visto a Álvaro de pie en esa reluciente torre frente al centro de arte. Incluso a través del cristal oscuro, lo había reconocido al instante. Una década no había cambiado ese hecho. Al entrar en su casa, Iker dejó caer la mochila junto a las escaleras y se dirigió a la cocina.
¿Puedo coger algo de merendar antes de ponerme a hacer los deberes?, preguntó, abriendo la puerta de la nevera. Sofía lo observó, cautivada por lo mucho que había crecido. Había elegido sabiamente quedarse en Madrid, a pesar de que cada portada de revista de negocios y cada noticia que destacaba el éxito de Soluciones Innova se sentía como un puñal en su corazón. La voz de su mejor amiga, Ana, resonó en su mente, de la conversación que habían tenido la semana pasada. Tienes la obligación de decírselo, Sofía. Los dos la tienen. Pero Ana no había estado allí durante esos primeros momentos, cuando Sofía había luchado por comunicar la noticia del embarazo a Álvaro, cuando su asistente insistía repetidamente en que él estaba demasiado ocupado con la startup para contestar sus llamadas. Mientras enviaba el anillo de compromiso que una vez había atesorado de vuelta a la casa de sus padres, se sintió como si le estuviera quemando en el bolsillo. ¿Mamá? Oye, mamá, ¿estás ahí? Iker agitó la mano frente a sus ojos, devolviéndola al momento presente. ¿Puede venir Jaime a trabajar en nuestro proyecto de ciencias mañana? Con una cálida sonrisa, Sofía sintió una oleada de gratitud por la bienvenida distracción. Claro, siempre y cuando su mamá esté de acuerdo. Observó a Iker mientras tomaba su teléfono. Un modelo sencillo, lejos de los gadgets de última generación que la empresa de su padre fabricaba, para enviarle un mensaje a su amigo. Más tarde, esa misma noche, después de que Iker se hubiera dormido, Sofía se encontraba en el escritorio de su modesto despacho, mirando la pila de facturas y sus proyectos de diseño gráfico a medio terminar. Ella había construido una vida plena para ellos, transformando sus habilidades creativas en una exitosa carrera como diseñadora freelance que le permitía estar presente para Iker. Sin embargo, recientemente sus preguntas sobre su padre se habían vuelto más intensas y detalladas. ¿Crees que me parezco a él? Apenas la semana pasada, Iker había preguntado, señalando una foto de revista de Álvaro en una conferencia tecnológica. Sofía casi se atraganta con su café. Bueno, ambos tenemos el cabello oscuro y facciones similares. Su teléfono vibró. Un mensaje de su hermana Lucía. Vi las noticias sobre la expansión de Soluciones Innova. ¿Estás bien? Con un profundo suspiro, Sofía escribió una breve respuesta. Estoy bien, antes de colocar el teléfono boca abajo sobre la mesa. Tomó su viejo cuaderno de bocetos, abriendo las páginas llenas de sus dibujos artísticos de Iker a lo largo de los años. De vez en cuando, le enviaba copias a los padres de Álvaro, quienes habían mantenido una conexión reservada y distante con ella. Las tarjetas de cumpleaños se enviaban a Iker, firmadas por tus abuelos, sin ninguna mención a su hijo. Sofía rozó suavemente con los dedos un dibujo de Iker a los 3 años, absorto en el juego con sus juguetes de robot. Incluso entonces, él mostraba una fascinación por la tecnología que parecía inherente a su ser. A los 9 años, ya estaba creando juegos simples y desarmando viejos ordenadores para descubrir su funcionamiento interno, tal como lo hacía su padre a esa edad, según le había contado en sus historias. Un mensaje apareció en su pantalla. Otra noticia sobre Álvaro Castillo, el prodigio de la tecnología de Madrid. La imagen lo capturaba de manera refinada y solemne, vestido con un traje costoso, en marcado contraste con el estudiante universitario ferviente y de cabello revuelto que ella había amado. Una vez imaginaron un futuro en el que sus talentos combinados transformarían el mundo, su creatividad y su innovación, forjando un camino pionero. «De verdad creamos algo extraordinario», murmuró al espacio vacío, levantando una foto enmarcada de Iker de su escritorio.
solo que no como lo imaginamos. Una vez más, su teléfono vibró. Un mensaje de la escuela de Iker sobre la próxima feria de ciencias. Después de semanas de esfuerzo dedicado, él estaba inmerso en su proyecto, un programa de arte asistido por IA, diseñado para aprender y replicar varios estilos de dibujo. Sofía sintió el escozor de las lágrimas en los ojos. ¿Cuánto tiempo más podría ocultarle la verdad, si cada día él se parecía más al padre que nunca había conocido? No pudo evitar notar la ironía de su situación. Aquí estaba ella, viviendo en la misma ciudad que uno de los empresarios tecnológicos más exitosos del país, viendo a su hijo heredar la inteligencia de su padre, mientras Álvaro permanecía completamente ajeno a su existencia, o al menos lo había estado. En ese instante, hoy, cuando sintió sus ojos sobre ella a través del cristal, algo cambió. Lo sintió en la atmósfera, como la tensión eléctrica que precede a una tormenta. Sofía cerró su cuaderno de bocetos y se acercó a la ventana, contemplando el horizonte de Madrid. En algún lugar, Álvaro Castillo probablemente seguía en su oficina, contemplando elecciones que impactarían a innumerables vidas. Por primera vez en 9 años, se encontró preguntándose si él estaba reflexionando sobre las 2 vidas que debieron haber tenido la mayor importancia. Álvaro caminó por su apartamento, con el teléfono pegado a la oreja, mientras Javier, su investigador privado, le transmitía los detalles que había estado esperando toda la noche. Cada detalle le golpeó con la fuerza de un impacto tangible. Iker Jaime Martín, nacido el 15 de marzo de 2015, actualmente asiste a la Academia STEM de Madrid y destaca en ciencias de la computación y matemáticas. Sus datos de contacto de emergencia solo incluyen a su madre, Sofía Martín, y a su tía, Lucía Martín. No se indica ningún padre en el certificado de nacimiento. Álvaro se sentó en su sillón de cuero, pasándose los dedos por el cabello revuelto. El tiempo coincide a la perfección, comentó, con la voz ronca. ¿Qué más hay? El joven prodigio ya está causando revuelo en la comunidad tecnológica. Ha logrado la victoria en 3 competiciones de codificación junior solo este año. Ha desarrollado un programa de arte con IA que ha atraído el interés de múltiples empresas de software educativo. Javier dudó. ¿Te suena de algo? Álvaro cerró los ojos, pensando en sus propios triunfos de juventud. La misma pasión por la creación y la innovación removiéndose en su interior. ¿Dónde viven? Una encantadora casa de ladrillo en Malasaña. Sofía opera una próspera empresa de diseño gráfico desde la comodidad de su hogar. Lo ha hecho admirablemente, Álvaro. El chico parece feliz y equilibrado. Llevan una vida plena. La palabra resonó más profundamente de lo que Javier jamás podría haber imaginado. Sofía había construido esa vida sola, mientras él perseguía su fortuna. Su hijo había adoptado su amor por la tecnología, ya estaba siguiendo el mismo camino, y Álvaro se había perdido cada momento. Una vez que la llamada terminó, Álvaro accedió a los videos de las competiciones de Iker en su tablet. Sus manos temblaron al darle a reproducir, observando a su hijo articular sus proyectos con seguridad ante los jueces. Las semejanzas eran asombrosas, evidentes no solo en la apariencia, sino también en los gestos, en particular, la forma en que los ojos de Iker brillaban cuando hablaba de tecnología. Una notificación apareció en su teléfono, revelando la agenda de mañana, repleta de reuniones y llamadas. Álvaro comenzó a cancelarlo todo sin dudarlo. Durante una década, su negocio había consumido toda su atención.
eso se había acabado. La luz de la mañana iluminó su coche mientras estaba estacionado cerca de la Academia STEM de Madrid, observando el flujo de estudiantes. Mientras Iker salía del coche de Sofía, Álvaro sintió un nudo en la garganta. El chico llevaba una sudadera con capucha de una empresa de tecnología, no de Soluciones Innova, sino de una marca rival, y llevaba un portátil adornado con pegatinas de código. Su teléfono vibró con un zumbido repentino. Una nota de su madre. Acabo de ver las fotos del tabloide. ¿Te has enterado? Por fin te ha llegado la verdad. Álvaro se quedó mirando la pantalla. Sus padres lo habían sabido todo este tiempo. Habían desempeñado un papel menor en la vida de Iker, mientras él vivía en la ignorancia. En lugar de responder, accedió a los próximos eventos de Soluciones Innova. El próximo mes se celebraría la competición anual de la empresa para jóvenes innovadores. Una oportunidad ideal. Llamó a su asistente, Carmen. Por favor, envía una invitación única a Iker Martín en la Academia STEM de Madrid. Una invitación personal del CEO para participar en la división de menores de 12 años. ¿Y qué hay de Carmen? Asegúrate de que su madre sepa que está invitada a acompañarlo. Era una jugada arriesgada, quizás cruzando una línea, pero Álvaro sintió que ya no podía contenerse. Había perdido 9 años de la vida de su hijo. Estaba decidido a no dejar escapar ni un día más, si podía evitarlo. Más tarde esa tarde, regresó a la oficina, contemplando una vieja foto en su teléfono, capturada en un momento con Sofía de su graduación universitaria. Jóvenes y enamorados, llenos de aspiraciones, las mismas aspiraciones que su hijo ahora perseguía, sin saberlo, siguiendo el camino del fervor de sus padres. Llamaron a su puerta. Era la señora Ryan, la directora financiera. La junta directiva está preguntando por tu comportamiento de ayer. ¿Debo preocuparme por esto? Álvaro levantó la vista, una nueva determinación brillando en sus ojos. No, pero se avecinan transformaciones en este lugar. Es hora de que Soluciones Innova recuerde su propósito fundamental: conectar a las personas, cerrar brechas y unir a las familias. Empezando por la mía. A medida que el sol se ponía en Madrid, Álvaro Castillo, el arquitecto de un vasto imperio basado en la inteligencia artificial, llegó a comprender que todos sus avances pioneros palidecían en comparación con la genuina conexión humana que había descubierto. Ahora, necesitaba encontrar la manera de conectar la brecha de 9 años, sin desentrañar la vida que Sofía había construido meticulosamente para su hijo. Si te está gustando esta historia, te invito a que nos dejes tu comentario. ¿Crees que Sofía y Álvaro podrán recuperar el tiempo perdido? ¿Será su reencuentro el inicio de una nueva familia o la confirmación de que no estaban destinados a estar juntos? Mamá, ya he vuelto a casa. Iker entró corriendo por la puerta principal, blandiendo un sobre adornado con el inconfundible logotipo de Soluciones Innova. No vas a creer lo que voy a contarte. Su mochila se deslizó de su hombro, abandonada en la emoción del momento. He recibido una invitación personal del CEO para participar en la competición de jóvenes innovadores. ¡Yo! Mientras los dedos de Sofía perdían el agarre, la taza de café se cayó al suelo, haciéndose añicos. Apenas registró el líquido hirviendo que le golpeó los pies. Su mirada se fijó intensamente en el sobre que Iker sostenía. La expresión de su hijo se oscureció ante su reacción. «Mamá, ¿estás bien? ¿No estás emocionada?» Sofía logró sonreír, con las manos temblando mientras cogía toallas de papel para limpiar el desorden. «Claro que sí, cariño. Es solo que esta es una competición muy importante». «¡La más grande!»,
Iker estaba saltando de puntillas. Y fíjate que destacaron mi programa de inteligencia artificial. El señor Castillo expresó su admiración por mi desempeño en las competiciones de código. ¿No es difícil de creer? El señor Castillo. El nombre resonó en la mente de Sofía mientras leía la invitación. Ahí estaba, claro y directo. Una nota personal de Álvaro, transmitiendo su interés en las innovaciones tecnológicas de Iker. Su mirada se detuvo en la postdata, que instaba a los padres y tutores a estar presentes en todos los eventos de la competición. La mamá de Jaime ya se ha ofrecido a llevarnos. Pero Iker seguía malinterpretando su silencio. Ella cree que es una oportunidad que no se puede perder. Sofía miró a su hijo. Sus ojos brillaban con el mismo fervor que una vez notó en los de Álvaro, cuando compartía sus visiones sobre la tecnología. ¿Cómo podría negarle a Iker esta oportunidad simplemente por su miedo a enfrentarse a su padre? Su teléfono sonó. Un mensaje de Lucía. Él ya lo sabe, ¿verdad? Acabo de recibir la invitación en mi lugar de trabajo. Sofía casi había olvidado que su hermana trabajaba en el Departamento de Recursos Humanos de Soluciones Innova. 2 años antes, había aceptado el puesto, prometiendo vigilar a Álvaro discretamente desde lejos. Iker, cariño, ¿por qué no subes a empezar tus deberes? Hablaremos más sobre la competición durante la cena. Tan pronto como Iker subió las escaleras, Sofía cogió el teléfono para llamar a Ana. Su amiga contestó al primer timbre. Estaba a punto de llamarte. ¿Te enteraste de los últimos titulares? ¿Qué ha pasado? Álvaro Castillo canceló todas sus reuniones ayer. Y esta mañana fue visto en unas fotos estacionado fuera de la Academia STEM. Las plataformas en línea están llenas de conjeturas. Sofía se sentó en una silla de la cocina. Le envió una invitación personal a Iker para la competición de jóvenes innovadores. ¡Madre mía!, Ana dudó. ¿Cuál va a ser tu próximo movimiento? Sofía se dirigió a su despacho, mirando la foto enmarcada de Iker de su primera competición de código. En la foto, le faltaban los dientes delanteros, pero su sonrisa irradiaba pura alegría mientras mostraba con orgullo su cinta. Siento que mis opciones son limitadas. Iker quiere esto intensamente. Él realmente se merece la oportunidad, incluso si requiere enfrentarse a Álvaro. Esa noche en la cena, Iker no podía contener la emoción. Mi programa de inteligencia artificial tiene el potencial de marcar una verdadera diferencia, mamá. Como las personas reales. La nota del señor Castillo indicaba que Soluciones Innova tiene un gran interés en la tecnología que fusiona la creatividad con la innovación. Sofía sintió una opresión en el pecho que una vez había sido un sueño que ambos atesoraban. Combinar la creatividad y la innovación para mejorar el mundo. Ahora hay una oportunidad, Iker declaró de repente, con un tono más sobrio. Yo ya sabía quién era mi padre. Lo supe hace tiempo. El tenedor de Sofía tintineó contra el plato. Perdón, por la forma en que mira sus fotos en las revistas. Es curioso cómo la abuela y el abuelo envían esas tarjetas, pero nunca lo mencionan. Además, Iker sonrió, señalando su propia cara. Puedo verlo, mamá. Me parezco perfectamente a él. Sofía sintió las lágrimas cálidas rodar por sus mejillas antes de poder detenerlas. Iker suspiró. Está bien. Extendió el brazo sobre la mesa, sus dedos envolviendo suavemente su mano. Veo la razón de tu silencio. Me estabas protegiendo. Pero, mamá, quizás esta es nuestra oportunidad. ¿Nos diremos la verdad el uno al otro? Sofía miró a su hijo extraordinario y bondadoso, pensando en cuándo se había vuelto tan perspicaz. La invitación permanecía sobre la mesa. La firma de Álvaro, un testimonio silencioso de los años llenos de secretos y distancia.
Sí, finalmente reconoció. Toda la verdad revelada. Pero, Iker, no importa lo que pase en esta competición, sin importar lo que tu padre haga o deje de hacer, tú sabes que lo eres todo para mí. Lo sé, mamá. Él agarró su mano con fuerza. Y tú eres para mí. Pero quizás, solo quizás, nuestro mundo tiene el potencial de expandirse un poco más. Sofía miró a los ojos esperanzados de su hijo y comprendió que debía reunir su coraje. Por Iker, por la familia que aún podrían llegar a ser. Está bien, murmuró. Vamos a meternos de lleno en esta competición. Juntos. Álvaro se quedó en su vestidor, arrojando otra corbata sobre el creciente montón en su cama. La competición de jóvenes innovadores era al día siguiente, y una sensación inquietante lo invadía todo. Un golpe repentino en la puerta interrumpió el ritmo frenético de su búsqueda de ropa. «Adelante», dijo, sabiendo perfectamente quién estaba al otro lado. Graciela Castillo entró en la habitación. Su mirada recorrió el desorden con una comprensión que lo decía todo. «No te había visto tan nervioso desde tu primera presentación a los inversores», comentó suavemente. «Conocer a tu hijo por primera vez, sin duda, tiene más importancia que cualquier transacción de negocios». Álvaro se giró para mirarla. «¿Por qué no me lo dijiste? Todos estos años, tú y papá lo sabían». Graciela se sentó en el borde de la cama. Sus dedos rozaron una corbata olvidada. Sofía expresó sus deseos inequívocamente. Quería que Iker tuviera una infancia normal, libre de la implacable atención que te persigue. Respetamos esa decisión, aunque nos partió el corazón. Ella dudó. Y el tuyo, aunque tú no lo supieras. ¿De verdad es así? La voz de Álvaro flaqueó. ¿Cómo es él como persona? Es brillante, amable, y tiene una determinación inquebrantable. La Navidad pasada, creó una tarjeta digital que programó él solo. Tenía pequeños y encantadores robots animados bailando al ritmo de los villancicos. Graciela sonrió al recordarlo. Él encarna todo lo que tú eras a esa edad, infundido con el espíritu creativo de Sofía. Álvaro se dejó caer junto a su madre, con la cabeza entre las manos. He dejado escapar tantas cosas. Sus primeras palabras, sus primeros pasos, su primer día de escuela. Entonces asegúrate de no perderte nada más, afirmó Graciela con convicción. Pero Álvaro, ten en cuenta, esto no se trata de ti y tus errores del pasado. Esta historia gira en torno a Iker. Él necesita a su padre, no al jefe de Soluciones Innova. Más tarde esa noche, Álvaro se instaló en su despacho, repasando el proyecto de Iker por enésima vez. El programa de arte con IA era extraordinario, fácil de usar, imaginativo y superaba las capacidades de la mayoría de los adultos. Un orgullo profundo le llenó el pecho, solo para ser rápidamente eclipsado por una profunda tristeza. Su hijo poseía la brillantez técnica de su padre y la visión artística de su madre, fusionando sus talentos para crear algo verdaderamente hermoso. Un mensaje de Carmen, su asistente, iluminó la pantalla de su teléfono. Los últimos preparativos de la competición han sido confirmados. La sala de jueces privada ha sido preparada según tu petición. Se ha instruido a la seguridad que mantenga un perfil bajo. Álvaro había organizado meticulosamente cada detalle, asegurándose de que los medios permanecieran ajenos a cualquier posible drama familiar. Estaba decidido a que el primer encuentro de Iker con él no terminara como una noticia sensacionalista. Recuperó un correo electrónico de Lucía Martín, la hermana de Sofía, que había ayudado discretamente a coordinar los esfuerzos desde dentro de Soluciones Innova. Se acercan. Sofía se siente un poco nerviosa, mientras que Iker está absolutamente eufórico. Por favor, asegúrate de manejar esto correctamente, jefe.
La casa estaba envuelta en un silencio inquietante, un vacío que resonaba con el eco. Álvaro se dirigió a la habitación de invitados, la que impulsivamente había comenzado a transformar en un dormitorio para Iker, a pesar de no tener ninguna certeza de que alguna vez tendría la oportunidad de que su hijo se quedara. Había pasado horas investigando los intereses de los niños, buscando encontrar una mezcla armoniosa de tecnología y creatividad. Un equipo de ordenador de primera calidad descansaba junto a un caballete y una variedad de materiales de arte. Un kit de robótica sin abrir estaba pacientemente sobre el escritorio. Le había preguntado a su padre: «Tomás, ¿es demasiado?», mientras le mostraba la habitación. Al principio, Tomás había respondido: «Lo que ese chico realmente necesita es simplemente su padre. La versión auténtica de ti mismo, hijo mío, no la versión pulida». Álvaro levantó una foto enmarcada de su escritorio, capturando un momento de cuando tenía 9 años, recibiendo con orgullo un premio en su primera feria de ciencias. Sus padres habían estado allí ofreciéndole su apoyo inquebrantable. ¿Desearía Iker su presencia para sus futuros logros? ¿Tendría realmente la oportunidad? Un mensaje apareció en la pantalla de su teléfono. Otra noticia sensacionalista que ahondaba en sus acciones peculiares de los últimos tiempos. ¿El gigante de la tecnología está experimentando un colapso mental?, gritaba el titular. Álvaro no pudo evitar reírse, incluso a pesar de su propio juicio. Si tan solo entendieran la realidad. Es notable que el ilustre Álvaro Castillo, que construyó un vasto imperio uniendo a las personas a través de la tecnología, luchó por forjar una conexión con su propio hijo. Accedió a las grabaciones de seguridad del día en que los había visto por primera vez fuera del centro de arte. La risa de Iker, aunque silenciosa, era inconfundiblemente evidente. Sus movimientos, su forma de hablar y sus gestos evocaban la sensación de revivir los videos caseros de su propia infancia. «Por favor», murmuró al espacio vacío, «por favor, permíteme ser parte de su vida». El mañana se sentía como una eternidad. Sin embargo, anhelaba tener más tiempo para prepararse, para transformarse en alguien digno del nombre papá. En menos de un día, se encontraría cara a cara con la familia que nunca supo que existía. El imperio que había construido, los triunfos que había logrado, todo se sentía insignificante en ese momento. Por primera vez en su vida, Álvaro Castillo sintió un miedo profundo al fracaso, porque esta vez, el fracaso significaba la pérdida de algo mucho más valioso que la riqueza o el prestigio. Tenía una oportunidad única para demostrar que podía ser el padre que Iker realmente necesitaba. Una oportunidad para demostrarle a Sofía que el estudiante universitario ambicioso, que una vez le rompió el corazón, había madurado en un hombre digno de su fe. La sede de Soluciones Innova vibraba de energía el día de la competición. El amplio vestíbulo zumbaba con las animadas conversaciones de los jóvenes concursantes y sus padres, los sonidos rebotando en el elegante cristal y el acero del entorno. Sofía estaba en el mostrador de registro, su agarre en la mano de Iker firme, quizás un poco demasiado intenso. «Mamá, me estás apretando los dedos», murmuró Iker, con su otra mano agarrando la bolsa del portátil. «Todo irá bien». Sofía aflojó su agarre, asombrada de la forma en que sus posiciones se habían invertido con su hijo de 9 años, ofreciéndole consuelo. Lo observó mientras escudriñaba el vestíbulo con asombro, sus ojos brillantes mientras absorbía las exhibiciones de tecnología de vanguardia y la enorme pared digital que mostraba los momentos destacados de competiciones anteriores. «¿Eres Iker Martín?», una voz cálida los llamó.
Con una sonrisa, Carmen, la asistente de Álvaro, se acercó a ellos. «Estamos encantados de que pudieras venir. El señor Castillo ha organizado que muestres tu trabajo en nuestra sala de proyectos especiales». Miró a Sofía. Su rostro se relajó con empatía. «¿Nos harías el favor de acompañarme?». Mientras caminaban por el edificio, Iker parecía saltar a cada paso. «Mamá, mira toda esta tecnología increíble. Lo que ves aquí es una muestra de tecnología de computación cuántica. Contempla la última innovación, las gafas de realidad aumentada de Soluciones Innova». Su entusiasmo era contagioso, incluso ante la aprensión de Sofía. La sala de proyectos especiales irradiaba una sensación de tranquilidad, ofreciendo un ambiente más personal en comparación con la bulliciosa zona principal. Un puñado de jueces se reunieron alrededor de una mesa curva mientras Álvaro se encontraba junto a la ventana. Se giró cuando entraron y por un instante se sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Iker se detuvo abruptamente. Sus dedos se apretaron alrededor de su portátil. El primer encuentro cara a cara entre padre e hijo reveló un parecido asombroso. Ambos se quedaron de pie con los hombros cuadrados y la cabeza ligeramente inclinada. «Bienvenido», murmuró Álvaro. Su mirada se movió de Iker a Sofía y luego de nuevo. «Estoy verdaderamente contento de que hayan decidido unirse a nosotros». Sofía sintió que el corazón le martilleaba en el pecho. Álvaro parecía inmutable, pero transformado. Todavía sorprendentemente apuesto. Sin embargo, las delicadas líneas alrededor de sus ojos insinuaban el peso del tiempo y las cargas que llevaba. «Hola», Iker avanzó, con la voz firme a pesar de que sus manos temblaban ligeramente. «Me llamo Iker, pero supongo que ya lo sabías». Álvaro asintió. Su garganta se apretó mientras tragaba saliva. «Claro que sí, he visto cada uno de tus videos de competiciones de codificación. Tu programa de arte con IA es verdaderamente notable». «¿De verdad?». La expresión de Iker se iluminó. «¿Notaste cómo combiné la red neuronal con los algoritmos de reconocimiento de color?» En un instante, la tensión se disipó. Un padre y un hijo entablaron una profunda conversación técnica que hizo sonreír a los jueces mientras Sofía luchaba por contener las lágrimas. Compartían una forma similar de expresarse con las manos cuando se llenaban de emoción, y el mismo ligero pliegue entre las cejas cuando estaban concentrados. Iker organizó su presentación, echando un vistazo a Álvaro de vez en cuando, como si buscara la seguridad de su presencia. Mientras comenzaba a mostrar su programa, Sofía observó a Álvaro repetir en silencio algunos de los términos técnicos, con una mirada de orgullo iluminando su rostro. Iker le transmitió a los jueces que el arte y la tecnología pueden coexistir armoniosamente. «Mi mamá es artista y ella me mostró que la creatividad va más allá de solo dibujar o pintar. Se trata de imaginar oportunidades. Consideré la idea de enseñarle a una IA a reconocer posibilidades también». En ese momento, Sofía cruzó la mirada con Álvaro, cada uno recordando sus lejanas conversaciones sobre entrelazar sus sueños. Su hijo había llegado a la misma conclusión de forma independiente. La presentación fue un éxito rotundo. Mientras los jueces deliberaban, Iker miró a Álvaro. «¿Te gustaría probarlo? He incorporado funciones adicionales desde el video que viste». Álvaro se acercó al portátil, mientras Iker dirigía suavemente su mano en la tablet. Colaboraron para producir una pieza de arte digital, una experiencia única, que solo podría cobrar vida a través de su presencia compartida en ese momento fugaz. «Iker», la voz de Álvaro tembló con un sentimiento profundo.
Me doy cuenta de que hay mucho que no he podido alcanzar. Entiendo que no tengo el lugar para pedir esto, pero realmente deseo ser incluido en tu vida. Si me lo permites. Iker miró a Sofía, quien respondió con un asentimiento lloroso. Eso suena atractivo, comentó. Tengo innumerables preguntas en mente. ¿De verdad construiste tu primer ordenador a la edad de 8 años? Actualmente estoy en el proceso de construir uno, pero sigo encontrando problemas con la configuración de la placa madre. Mientras Iker y Álvaro se inclinaban sobre el portátil, con sus cabezas oscuras casi tocándose, Sofía sintió una mano sobre su hombro. Graciela y Tomás Castillo observaban desde la distancia, asimilando la vista de su hijo y su nieto, compartiendo un momento por primera vez. Gracias, murmuró Graciela, por haber criado a un joven tan increíble, por darle a todos la oportunidad de empezar de nuevo. Sofía observó a Álvaro mientras compartía algo con Iker en la pantalla, sus sonrisas idénticas iluminando el espacio. Tal vez algunas conexiones, ella lo entendía, estaban inscritas en un idioma más profundo de lo que cualquier máquina podría producir. En la sangre, en el ADN, en los hilos invisibles que unían las almas a través del tiempo y el espacio. Si te está gustando este video y quieres más contenido de esta naturaleza, no olvides hacer clic en el botón de suscribirte y activar la campana de notificaciones. De esa manera, te asegurarás de no perderte ninguna de las increíbles historias que tenemos preparadas. Tu apoyo realmente ayuda al canal a crecer y nos permite seguir ofreciendo más de lo que te gusta. Muchas gracias. Una vez que la competición concluyó y la mayoría de los participantes se habían marchado, Iker se encontró en la oficina de Álvaro, girando suavemente en la gran silla de cuero detrás del escritorio. Sofía estaba en el umbral, observando cómo Álvaro compartía la impresionante vista de la ciudad con su hijo, una vista que ella una vez había apreciado desde la distancia. «Mira hacia allá», dijo Álvaro, señalando un edificio lejano. «Ese es mi antiguo dormitorio de la universidad. Ese es el lugar donde tu madre y yo nos cruzamos por primera vez. Mientras ella trabajaba en el mural del centro de estudiantes, yo me inventaba razones para pasar por allí, cautivado por su arte. Mamá nunca mencionó ese detalle». Iker sonrió, echando un vistazo a Sofía. Ella dijo que eran colaboradores en un curso de gráficos por ordenador. «Oh, lo fuimos», Sofía se encontró diciendo mientras entraba en la oficina, una vez que él reunió el valor para acercarse a mí. La broma le sonó extraña ahora, como una lengua que no había hablado en años. La sonrisa de Álvaro llevaba un rastro de su antigua calidez, suavizada por el paso del tiempo y el peso del arrepentimiento. De repente, Álvaro anunció: «Tengo algo que mostrarles a los dos. ¿Les apetece un corto viaje en coche?». 20 minutos después, llegaron a la casa de Álvaro. Iker apoyó su cara contra la ventana del coche, asimilando las líneas elegantes de los edificios contemporáneos. «¿Vives aquí? Parece una escena de una película de ciencia ficción». «Es solo una casa», murmuró Álvaro suavemente. «Para ser honesto, es bastante vacía. Sin embargo, hay una habitación que me encantaría que vieras». Sofía contuvo el aliento mientras seguían a Álvaro a la habitación. La casa exudaba belleza, pero carecía de calidez, pareciéndose más a una revista brillante que a un lugar de vida genuina. Continuaron hasta que llegaron a la habitación que Álvaro había preparado para Iker. «Me doy cuenta de que esto puede sonar atrevido», dijo Álvaro apresuradamente, observando la expresión de Iker mientras asimilaba la vista de la configuración del ordenador, los materiales de arte y el kit de robótica. Al final, la decisión recae completamente en ti y tu mamá sobre cuándo o si decides usarlo. Sin embargo, deseaba que tuvieras un lugar aquí. Iker deambuló por la habitación,
Sus dedos rozaron los objetos con un cuidado deliberado. Se detuvo en el escritorio, levantando una fotografía enmarcada de Álvaro durante su primera feria de ciencias. Al lado, había una impresión que celebraba el último triunfo de Iker en una competición de codificación. ¿Has estado siguiendo mis concursos?, Iker preguntó suavemente. Álvaro confesó que había buscado en línea cada uno que pudo encontrar. Estoy increíblemente orgulloso de todo lo que has logrado, Iker, aunque me faltaba la justificación para sentirme orgulloso. Yo no estaba presente. Pero, ¿quieres estarlo ahora? La voz de Iker llevaba una mezcla de optimismo y cautela que le oprimió el corazón a Sofía. Por encima de todo lo demás, respondió Álvaro. Entiendo que no puedo cambiar lo que ha sucedido en los últimos 9 años. Sin embargo, si me lo permitieras, me encantaría ser incluido en tu futuro. Iker miró a Sofía, buscando su aprobación. Ella asintió sutilmente, permitiéndole la libertad de decidir por sí mismo. ¿Es posible que hagamos eso? Iker hizo una pausa. La incertidumbre se agitó en su mente. ¿Empezamos con la construcción del ordenador en la que estoy trabajando? Me encuentro bastante perplejo con la configuración de la placa madre. La expresión de Álvaro se iluminó. Absolutamente. Creo que tengo algunos componentes adicionales en mi taller que podríamos usar. ¿Te apetece echar un vistazo? Mientras los dos caminaban por el pasillo, su animada discusión sobre la tecnología disminuyó gradualmente. Sofía se encontró sola en el espacio que Álvaro había diseñado para su hijo. Notó detalles que había pasado por alto inicialmente. Libros de arte que le recordaron a los que Iker atesoraba. Una lámpara de escritorio compacta que también podía servir como lupa para tareas intrincadas. Un kit de robot compacto que sabía que él había querido comprar. Graciela salió al umbral. Dedicó semanas a lograr la perfección, dijo en voz baja. Tomás y yo casi tuvimos que obligarlo a dejar de añadir cosas. No es excesivo, respondió Sofía, sorprendiéndose a sí misma. Es precisamente Iker. El sonido de la risa compartida resonó desde algún lugar dentro de la casa. Sofía se acercó a la ventana, contemplando el horizonte de Madrid, ahora adornado con los tonos del atardecer. La misma escena que había visto a Álvaro apreciar ese día a través de las ventanas de su oficina. Cuando todo cambió, confesó, no estoy segura de cómo abordar esto, cómo compartirlo con otros, cómo volver a conectar con Álvaro. ¿Cómo puedo estar segura de que no se volverá a refugiar en su trabajo cuando la emoción se desvanezca? Graciela le acarició el brazo suavemente. Observa el banco de trabajo que ha preparado, la colección de materiales de arte. Él no está tratando de ganarse el afecto de Iker a través de regalos lujosos. Él busca cultivar un ambiente donde la colaboración pueda prosperar y algo significativo pueda crearse juntos. Eso no es algo nuevo, Sofía. Por fin, mi hijo ha captado la esencia de lo que realmente importa. Pasos resonaron, rompiendo el silencio. Iker volvió a entrar en la habitación, con los ojos brillando de emoción. Mamá, mi padre tiene un taller entero lleno de componentes de ordenador. Dijo que podemos usarlos para completar mi construcción. ¿Podríamos quedarnos un poco más, por favor? Padre. El término permaneció en el aire, fresco y pesado, lleno de potencial. Álvaro se quedó detrás de Iker. Su expresión reflejaba el shock que recorrió a Sofía al asimilar la revelación por primera vez. Podemos quedarnos, Sofía se encontró declarando. Sin embargo, prioricemos la cena primero. Incluso en días de transformación, la importancia de las verduras sigue siendo innegable. Podría pedir comida a domicilio, sugirió Álvaro, con la voz teñida de incertidumbre. O, por otro lado, he aprendido a cocinar un par de cosas por mi cuenta. ¿Les gustaría a los dos quedarse? Iker miró de un padre a otro, una sutil sonrisa en las comisuras de su boca.
¿Qué tal si preparamos algo delicioso juntos, como una familia, otro término, otra incursión en lo desconocido? Mientras Iker arrastraba con entusiasmo a sus padres hacia la cocina, discutiendo animadamente sobre ordenadores, arte y las infinitas posibilidades que podían explorar juntos, Sofía se vio sorprendida por un sentimiento que no había anticipado: esperanza. La cocina de la casa contemporánea de Álvaro zumbó de energía por primera vez, ya que 3 generaciones de los Castillo colaboraron para preparar la cena. Iker se colocó entre sus padres en la amplia encimera de la isla, picando meticulosamente las verduras, mientras Sofía preparaba la salsa y Álvaro se encargaba de la pasta. ¿De verdad dominas el arte de cocinar? Sofía se quedó perpleja mientras observaba a Álvaro desenvolverse con tanta seguridad. Hace unos 5 años, confesó, vigilando la pasta. Confiar en la comida para llevar se volvió tedioso, y me encontré recordando la alegría de esas cenas de domingo que solíamos preparar en la universidad. Iker levantó la vista de las zanahorias. ¿Ustedes solían preparar comidas juntos? Álvaro sonrió ante el recuerdo. Recuerdo lo mucho que aprendí de tu madre en ese entonces. Una vez, casi incendió nuestro apartamento intentando preparar su cena de cumpleaños. El departamento de bomberos no estaba nada contento, comentó Sofía, luchando por contener una sonrisa. Pero la idea era encantadora. Graciela y Tomás se sentaron en el mostrador del desayuno, observando el drama que se desarrollaba ante ellos. Esto me recuerda a cuando eras solo un niño, Álvaro, dijo Graciela. Siempre tenías el deseo de ayudar en la cocina, midiendo cuidadosamente los ingredientes, como si fueran elementos precisos en un experimento científico. Iker se comporta de manera similar, comentó Sofía suavemente. Cada detalle debe ser exacto. La cocina es simplemente química que puedes saborear, proclamó Iker, provocando la risa de todos. Mientras se movían por la cocina, la incomodidad inicial comenzó a disiparse. Iker preguntó sobre las experiencias universitarias de sus padres, y las historias surgieron sin esfuerzo. Por un instante fugaz, pareció que eran simplemente una familia ordinaria preparando una comida juntos. ¿Sabías que mi padre creó un robot capaz de preparar café? Iker le preguntó a Sofía con entusiasmo. Todavía está en su taller. Ese robot, Sofía sonrió. Recuerdo. Funcionaba de forma fiable solo el 50% del tiempo, pero tu padre se sentía inmensamente orgulloso de él. Oye, ese robot nos ayudó a sobrevivir la semana de exámenes finales, argumentó Álvaro. De hecho, todavía tengo los bocetos que hiciste de él. Están en mi oficina. Sofía lo miró, con los ojos llenos de asombro. ¿De verdad los guardaste? Lo guardé todo, Álvaro murmuró suavemente. Sus miradas se encontraron sobre la cabeza de Iker. El silencio se rompió cuando el temporizador sonó fuerte. Mientras se reunían alrededor de la mesa del comedor, con Iker entre sus padres y sus abuelos sentados frente a ellos, la conversación se centró en las aspiraciones para el futuro. Álvaro comenzó pensativo. Me preguntaba, si a tu mamá le parece bien, quizás podrías venir los fines de semana de vez en cuando. Podríamos colaborar en proyectos en el taller o cualquier otra cosa que te interese. Iker miró a Sofía con un brillo de esperanza en los ojos. Ella respiró hondo. Creo que eso podría funcionar, siempre y cuando no interfiera con tus responsabilidades académicas. Quizás. Álvaro se detuvo. La incertidumbre se agitó en sus ojos. Quizás podríamos invitar a Sofía a unirse a nosotros también. Sería maravilloso que nos reuniéramos para cenar así. La pregunta quedó en el aire, llena de potencial y ambigüedad. Iker hizo una pausa. Su aliento se contuvo mientras miraba a sus padres. Paso a paso, dijo Sofía suavemente. Sí, hay momentos como ese. Tomás se aclaró la garganta, un sutil preludio a las palabras que iba a compartir.
Oye, hijo, el picnic familiar anual de la empresa está a la vuelta de la esquina el próximo mes. Esta podría ser una maravillosa oportunidad para que todos se reúnan y compartan algunos momentos. ¿Fuera del lugar de trabajo? ¿Un picnic? El ánimo de Iker se levantó, incluyendo juegos y varias actividades. ¿Cuál es el mejor camión de helados de Madrid? Graciela intervino. Tu padre tenía una inclinación por los helados de chocolate, consumiendo una cantidad impresionante que igualaba su propio peso. Todavía la tiene. Tomás le susurró a Iker, haciéndolo reír. Después de la cena, Iker ayudó a limpiar la mesa antes de ir por su portátil. Oye, papá, ¿te gustaría ver la nueva característica que acabo de añadir a mi programa de arte? Creo que he resuelto los problemas con el algoritmo de coincidencia de colores. Absolutamente. La expresión de Álvaro se iluminó. Echó un vistazo fugaz a Sofía. ¿Te interesa verlo también? Tu comprensión de los elementos creativos supera la mía. Sofía se acercó para unirse a ellos, observando cómo Iker lanzaba su programa. Unidos en su visión, crearon una pieza de arte digital. Álvaro se encargó de la configuración técnica, mientras Sofía ofrecía información sobre la teoría del color y la composición. Iker sonrió mientras observaba a sus padres colaborar, su conexión familiar reavivándose en este nuevo entorno. «Es hermoso», comentó Graciela, mirando el trabajo terminado. «Sería una gran idea que lo enmarcaras, Iker. Un esfuerzo colaborativo con tu familia por primera vez. Trabajar juntos como una familia». Las palabras parecieron resonar en cada uno de ellos. Esto trascendió el ámbito de una simple comida o una tarea. Un nuevo capítulo se estaba desarrollando, un esfuerzo colectivo que todos estaban moldeando juntos. Mientras se preparaban para irse, Iker abrazó a Álvaro sin pensarlo. «Gracias, papá, por todo». Álvaro lo abrazó con fuerza, cruzando la mirada con Sofía por encima de la cabeza de su hijo. En ese momento, se conectaron a un nivel más profundo. No importa lo que ocurriera entre ellos o los desafíos que les esperaban, descubrirían un camino para hacer que esto tuviera éxito. Por Iker, por la familia que aún tenían el potencial de convertirse. «Avísame cuando llegues a casa», preguntó Álvaro suavemente, mientras Sofía recogía sus pertenencias. Ella asintió, recordando una multitud de conversaciones similares de sus días universitarios. Ciertos aspectos parecían permanecer constantes, mientras que otros, como el tesoro de la afección de su hijo, eran frescos y llenos de potencial. Un martes por la mañana, la noticia salió a la luz. El hijo secreto del multimillonario de la tecnología al descubierto parpadeó en las portadas de los tabloides sensacionalistas, presentando imágenes sorprendentes de Iker en la competición de jóvenes innovadores. El teléfono de Sofía sonaba incesantemente con un aluvión de notificaciones y llamadas de periodistas. «Lo siento mucho». La voz de Álvaro sonó tensa por teléfono. «Parece que un rival pudo haber filtrado la información. Mi equipo de relaciones públicas está activamente involucrado en manejar la situación». Sofía observó desde la ventana de su despacho cómo otra furgoneta de noticias se instalaba en su tranquila calle. «Iker no puede asistir a la escuela en estas condiciones. Los reporteros parecen estar en todas partes. Hagan las maletas», declaró Álvaro con determinación. «Vengan a quedarse a mi casa. La seguridad ha mejorado significativamente y los medios no pueden pasar las puertas». «Álvaro, por favor, Sofía, esta vez permíteme proteger a nuestra familia. Nuestra familia». Las palabras la golpearon profundamente. Justo cuando estaba a punto de responder, Iker irrumpió en su oficina. «Mamá, mis amigos no paran de compartir todos estos artículos conmigo. La gente dice que papá nos abandonó. Pero eso no puede ser cierto, ¿verdad? Nunca le hablaste de mí». Sofía abrazó a su hijo con fuerza. «Esto es un poco complicado, cariño. Tu padre y yo, ambos nos equivocamos en ese momento.
Sin embargo, lo que realmente importa es el momento presente. Poco tiempo después, se estaban acomodando en las habitaciones de invitados de la casa de Álvaro. Iker se retiró rápidamente a su habitación para preparar su ordenador, dejando a Sofía en el pasillo, con una pequeña maleta y un aire de incertidumbre. «Llamé a la escuela», dijo Álvaro, pasándose una mano por el cabello revuelto. «Están haciendo planes para que Iker complete sus estudios a distancia hasta que la situación se estabilice. He organizado una conferencia de prensa para mañana para hablar de todos los asuntos». ¿Una conferencia de prensa? El estómago de Sofía se retorció. «Álvaro, debemos discutir nuestro enfoque sobre este asunto. Iker se sale del guión de un escenario de relaciones públicas típico. Lo sé». Su voz se alzó un poco, pero rápidamente se suavizó al ver a Iker mirando desde su habitación. «Lo sé. Por eso creo que deberíamos embarcarnos en este viaje como un equipo. Todos». Más tarde esa noche, una vez que Iker se había dormido, Sofía encontró a Álvaro en su despacho, rodeado de un mar de papeles y pantallas de ordenador brillantes. «Las acciones de la empresa cayeron 8 puntos hoy», comentó, con la mirada fija en otro lugar. «La junta directiva se centra en garantizar la estabilidad. Ciertos accionistas están expresando dudas sobre mi toma de decisiones, sugiriendo que he estado preocupado». «¿Lo estás?», Sofía preguntó suavemente. «¿Preocupado?». Álvaro finalmente la miró a los ojos. «Absolutamente. Por primera vez en una década, algo significativo ha capturado mi atención». Sofía se sentó en una silla frente a él. «Debemos tener cuidado, Álvaro. Iker está lleno de emoción, pero tiene una naturaleza delicada. Si permites que el trabajo te distraiga una vez más, no lo haré», interrumpió con convicción. «He comenzado a reorganizar mi agenda, dando a mi equipo ejecutivo mayores responsabilidades. Me niego a perderme un solo momento más de su vida». «¿Y qué hay de la conferencia de prensa?». «Deseo expresar mi verdad. Que se sepa que no sabía de Iker, pero ahora que sí, estoy dedicado a asumir mi papel como su padre. Todos estamos navegando en este viaje colectivamente, y tenemos derecho a la privacidad mientras lo hacemos». Hizo una pausa. La incertidumbre se agitó en sus ojos. «A menos que prefieras no ser mencionada». Sofía pensó en los periodistas reunidos fuera de su casa, los rumores ya fuera de control. «Debemos mostrar una postura cohesiva. Por Iker». Trabajaron hasta altas horas de la noche, dando forma a una declaración que resonaba con las complejidades de sus circunstancias. Mientras Sofía se dirigía a la cama, descubrió a Iker en el pasillo, justo fuera de su habitación. «Creía que estabas dormido», dijo, sentándose a su lado. «¿Las cosas volverán a ser normales algún día?», preguntó, apoyándose en su hombro. «La normalidad es aburrida». Ella sonrió, dándole un beso en la frente. «Estamos creando algo extraordinario». A la mañana siguiente, mientras se preparaban para la conferencia de prensa, Iker los tomó por sorpresa al expresar su deseo de hablar también. «¿De verdad lo crees?», preguntó Álvaro mientras le ajustaba la corbata, una de las suyas, meticulosamente atada para adaptarse a su hijo. «La gente está difundiendo todo tipo de rumores sobre nuestra familia», Iker afirmó con convicción. «Yo también quiero que mi voz sea escuchada». Sofía y Álvaro intercambiaron una mirada por encima de su cabeza, una mezcla de orgullo y preocupación protectora. Su hijo estaba mostrando un coraje que superaba el de ambos. Mientras se paraban uno al lado del otro detrás del podio, los flashes de las cámaras iluminaron el momento, y Sofía sintió la mano de Álvaro rozar ligeramente la suya. Un sutil acto de aliento, que se hacía eco de la forma en que una vez él calmó sus ansiedades antes de sus presentaciones universitarias. Ciertos aspectos parecían permanecer constantes,
mientras algunos observaban a su hijo valiente y talentoso subir al estrado para defender a su familia recién descubierta. La experiencia fue a la vez estimulante y desalentadoramente nueva. La atmósfera en la sala de prensa de Soluciones Innova cambió cuando Iker se acercó al micrófono, flanqueado por sus padres que hacían guardia a cada lado. Incluso con su ansiedad, su voz resonó con claridad y fuerza. Hola, mi nombre es Iker Martín Castillo. Parece que últimamente se han centrado bastante en mi familia y en mí. Deseo compartir mi perspectiva sobre el asunto. Echó un vistazo rápido a sus padres antes de continuar. Mi madre me crió sola, y ella realmente lo hizo de forma excelente. Ella me inspiró a explorar el mundo del arte y la imaginación, animándome a seguir mis aspiraciones. Ahora, también tengo a mi padre, que comparte mi pasión por la tecnología y por crear cosas. Sofía luchó por contener las lágrimas, mientras Iker seguía. Entiendo que la gente a menudo busca una narrativa grandilocuente y teatral, pero la verdad es bastante sencilla. Mis padres eran jóvenes y tomaron decisiones que creyeron que eran las mejores en ese momento. Ahora todos estamos decidiendo abrazar nuestro vínculo como una familia. Eso es todo lo que hay que decir. Eso resume toda la narrativa. Álvaro se acercó, posando una mano suave sobre el hombro de Iker. Mi hijo tiene razón. Aunque lamento los años que se escaparon, reconozco que el pasado es inmutable. Puedo centrarme en el presente, dedicado a ser el padre que él realmente se merece. Echó un vistazo a Sofía. Les pedimos privacidad mientras nos embarcamos en este nuevo viaje en nuestras vidas. Los periodistas zumbaban con preguntas. Sin embargo, Carmen se impuso sin esfuerzo, dirigiendo el foco a los reporteros elegidos. Mientras respondían pensativamente a preguntas sobre la crianza compartida y las aspiraciones futuras, la mano de Iker se deslizó suavemente en las de sus dos padres. Más tarde esa noche, mientras celebraban su triunfo sobre la conferencia de prensa, con comida china a domicilio en la cocina de Álvaro, el teléfono de Iker zumbó sin cesar. Entre bocados, declaró que nuestro grupo está causando sensación en las redes sociales, según mis amigos. Todos se refieren a nosotros como la reunión familiar tecnológica y crean memes con la expresión de papá cuando empecé a hablar. ¡Ay, caray!, Álvaro suspiró. Sin embargo, una sonrisa bailaba en sus labios. ¿Qué están expresando? En general, bastante positivo. Muchas personas están contando experiencias de reconectar con sus padres o hijos. Iker examinó su teléfono con un movimiento casual de su pulgar. Parece que las acciones de tu empresa están subiendo una vez más. La gente aprecia que le des prioridad a la familia. Sofía los observó uno al lado del otro, notando nuevas semejanzas en su enfoque compartido e intenso para devorar sus comidas. Tu abuela se comunicó, dijo. Mencionó que tu actuación fue exquisita. Mientras el tema de la familia surgía, Álvaro puso sus palillos sobre la mesa. Tenía una idea. ¿Les interesaría a los dos unirse a mí en la casa del lago de mis padres este fin de semana? Escapar del ajetreo de la ciudad y de las miradas por un tiempo. Los ojos de Iker brillaron de emoción. La que tiene el barco, me la mencionó el abuelo. A todos nos vendría bien un descanso, concedió Sofía, sorprendiéndose a sí misma. Sin embargo, tengo ese plazo de entrega. Álvaro propuso que trajeras tu trabajo. La casa del lago cuenta con excelente Wi-Fi y hay un lugar ideal para dibujar en la terraza con vistas al agua. Siempre decías que tus mejores creaciones surgían en presencia del agua. Sofía experimentó un brillo reconfortante en el pecho al recordar ese detalle. ¿Todavía tienes esa hamaca antigua? Ahora en realidad hay dos. Y Iker, hay un laboratorio de robótica ubicado en el sótano.
Mi padre lo transformó para mis visitas durante las vacaciones de la universidad. Mientras planeaban el fin de semana, Sofía observó lo fácilmente que habían encajado en este nuevo ritmo. Iker navegaba sin esfuerzo entre ellos, expresando su entusiasmo a ambos padres, sin miedo a dividir su atención o a ocultar sus emociones. Iker recordó de repente un detalle olvidado. La mamá de Jaime me preguntó si todavía participo en la Feria de Ciencias el próximo mes. «Claro que sí», respondieron al unísono. Luego intercambiaron miradas sorprendidas. «Excelente». Iker sonrió ampliamente. «Tengo este concepto que fusiona la experiencia de mi padre en la codificación de redes neuronales, con la comprensión de la teoría del color de mi madre, para producir algo totalmente innovador. Quizás la ayuda de ambos sería beneficiosa». La esperanza en su voz resonó profundamente dentro de Sofía y Álvaro. Esto trascendió el ámbito de un simple proyecto de feria de ciencias. Se centraba en crear algo en colaboración como una familia. A medida que la hora se hacía tarde, Sofía comentó suavemente, observando la lucha de Iker por contener un bostezo. «Es hora de que volvamos a casa». «Espera». Álvaro la instó rápidamente. «Después de un largo día, Iker se ha acomodado cómodamente en su habitación aquí. Los dos son bienvenidos a quedarse». Sofía hizo una pausa. Sin embargo, la seriedad en la mirada de Iker la hizo cambiar de opinión. «De acuerdo. Sin embargo, solo por esta noche». Mientras recogían los envases de comida, Álvaro sacó una lata que parecía extrañamente familiar de un armario. Confesó que todavía guardaba el té favorito de ella. «Nunca me adapté a ningún otro tipo». Sofía tomó la taza humeante, inhalando el aroma reconfortante del jazmín. Ciertos hábitos parecían persistir tercamente. Quizás eso no era tan desafortunado como parecía. Iker los abrazó a ambos antes de retirarse a su habitación. Sus brazos se esforzaban por acercarlos más. «Hoy fue aterrador», confesó. «Pero lo logramos como un equipo. ¿No es eso lo que se supone que hacen las familias?» Mientras él se alejaba, Sofía y Álvaro intercambiaron una mirada llena de profundo orgullo paternal. Su hijo estaba impartiendo lecciones sobre la familia que superaban cualquier cosa que ellos pudieran enseñarle. La casa del lago se materializó de la bruma de la mañana, como si fuera un sueño. Sus amplias ventanas reflejaban el agua tranquila. Sofía no había regresado desde sus días universitarios. Sin embargo, el aroma a pino y cedro instantáneamente evocó una ola de recuerdos. «Este lugar no ha cambiado en absoluto», murmuró mientras subían por el camino de grava. Con una sonrisa, Álvaro señaló a Iker, que ya se dirigía a la nueva casa del árbol que Tomás había construido para su nieto. «Papá ha estado ocupado con algunas mejoras nuevas». Graciela los saludó en el porche, con tazas de café en la mano. «Pensé que esto podría ser útil para ustedes después del viaje. Iker, cariño, ¿quieres un poco de chocolate caliente?» Dentro de la casa existía una fusión ideal de encanto acogedor e innovación contemporánea, reflejando la esencia de la familia que residía allí. Iker revoloteaba entre los rincones intrigantes del taller de su abuelo en el sótano y la vibrante variedad de nuevos materiales de arte que Graciela había dispuesto cuidadosamente en lo que se había convertido en su habitación. «Mamá, papá», su voz resonó por toda la casa. «Vengan a ver la creación que está construyendo el abuelo». En el taller, Iker y Tomás estaban absortos en un proyecto de robótica en miniatura, su concentración evidente mientras se inclinaban sobre su trabajo. Tomás explicó sobre el barco de energía solar. «Estaba pensando que podríamos probarlo en el lago este fin de semana». Álvaro le comentó a Sofía sobre el que construyeron ese verano. «¿Lo recuerdas? ¿El barco que se hundió después de solo 10 minutos?» Sofía rió suavemente. «¿Cómo podría olvidarlo?»
Este se mantendrá a flote, Iker afirmó con seguridad. Estamos incorporando materiales innovadores. Además, mamá puede ayudar con el diseño para mejorar sus cualidades hidrodinámicas. Mientras colaboraban en el barco, Sofía observó la forma sin esfuerzo en que cada persona asumía su papel. Iker, mezclando las habilidades de sus padres. Álvaro manejando los detalles técnicos. Ella misma infundiendo creatividad. Tomás proporcionando la dirección. Y Graciela, capturando los momentos a través de su lente. Más tarde esa tarde, Sofía se acomodó en la terraza, inmersa en su proyecto. La vista del lago era tan inspiradora como la recordaba. Escuchó el sonido de la risa flotando desde el agua y levantó la vista para encontrar a Álvaro, mostrándole a Iker el arte de lanzar piedras. Justo como Tomás se lo había mostrado a él todos esos años atrás. Parece que tiene una buena relación con él, ¿verdad? Graciela se acercó a Sofía, llevando una taza humeante de café recién hecho. Álvaro sintió una profunda ansiedad por su capacidad para asumir la paternidad. Ella reconoce sus esfuerzos, confesó Sofía. Eso significa lo más importante. Graciela dudó. Mientras que Tomás y yo guardamos todos los videos y fotos de la infancia de Iker que tú, estaríamos encantados de compartirlos con Álvaro, pero solo si te sientes cómoda con ello. Sofía observó cómo Iker lanzaba una piedra 4 veces. Su corazón se aceleró de alegría, mientras Álvaro lo abrazaba con orgullo. Sí, respondió suavemente. Parece que ha llegado el momento. Esa noche, después de la cena, se reunieron en la sala de estar. Tomás preparó el proyector, mientras Graciela recuperaba álbumes y memorias flash, llenas de los recuerdos de la infancia de Iker. Esta fue su primera exposición de arte, explicó Sofía, mientras una foto de Iker a los 5 años, sosteniendo con orgullo un dibujo de crayón, aparecía en la pared. Consiguió el primer puesto. Álvaro lo recordó vívidamente, tal como había sido en el Festival de Arte de la universidad. Cada fotografía revelaba nuevas conexiones, entrelazando su historia con su realidad actual. Iker se acurrucó entre sus padres en el sofá, interponiéndose con sus propios recuerdos mientras ellos compartían sus historias. Al ver un video de su primera competición de código, Álvaro no pudo contener las emociones. Las lágrimas rodaron por su rostro. Mis más sinceras disculpas por no haber estado presente en estos momentos, murmuró. Pero estás aquí ahora, Iker comentó suavemente mientras lo abrazaba, y estamos creando nuevos recuerdos. A la mañana siguiente, su prueba del barco de energía solar se convirtió en una celebración familiar inesperada, ya que no solo flotó, sino que también completó 3 vueltas impecables alrededor del centro del lago. ¡Lo logramos!, Iker abrazó a ambos padres con fuerza, su alegría evidente en su alegre actitud. Nuestro primer triunfo en ingeniería familiar. Sofía miró a Álvaro. Su mirada se deslizó más allá de su hijo. El éxito había adquirido un nuevo significado, ya no definido por los precios de las acciones o los lanzamientos de proyectos, sino más bien en momentos como este, donde la sonrisa de Iker resonaba con la esencia de ambos, reflejando el futuro que estaban creando juntos. Más tarde esa noche, una vez que Iker se había dormido, Sofía descubrió a Álvaro en el muelle, mirando las estrellas. Se sentó a su lado, sus pies balanceándose sobre el agua, reminiscentes de sus días universitarios. Gracias, murmuró suavemente, por confiarme esos preciados recuerdos, por darme la oportunidad de ser parte de su vida en este momento. Gracias a ti por ser una persona que merece esto, ella respondió. La brisa de la tarde trajo consigo una sensación de potencial, reminiscentes de los veranos que habían compartido, imaginando lo que les deparaba el futuro.
Un viaje que se desvió del rumbo, pero que finalmente los trajo a este momento, aferrándose a algo más valioso de lo que nunca soñaron que fuera posible. Un mes después, el picnic familiar anual de Soluciones Innova convirtió los amplios terrenos de la empresa en una vibrante celebración de nuevos comienzos. Iker se encontraba con una sensación de logro al lado de su proyecto de Feria de Ciencias, el programa de inteligencia artificial que inicialmente unió a su familia, ahora enriquecido por las contribuciones de ambos padres. Y cuando fusionas la red neuronal con la teoría del color, explicó con gran entusiasmo a un grupo de niños de los empleados, es como si el ordenador pudiera comprender no solo cómo crear arte, sino también por qué ciertas elecciones resuenan. Desde la distancia, Sofía observó a Álvaro, que vestía vaqueros y una camiseta en lugar de sus trajes habituales, ayudando a Iker a mostrar el programa. La figura que habían documentado en las publicaciones había sido reemplazada por algo infinitamente más precioso. Un padre que llegó, que prestó atención, que creció. Ha cambiado, comentó Ana, uniéndose a Sofía con conos de helado para ambas. Todos en la empresa lo han notado. Sonríe más a menudo, entablando conversaciones con otros sobre sus seres queridos, en lugar de centrarse únicamente en su trabajo. Todos hemos evolucionado, respondió Sofía, observando cómo Iker arrastraba a sus abuelos a su presentación. Graciela y Tomás se habían tejido en la tela de sus vidas, con las cenas familiares de los domingos que se habían convertido en un ritual muy querido. El mes anterior presentó su cuota de obstáculos, con los paparazzi todavía a veces estacionados fuera de sus casas, las columnas de chismes zumbando con especulaciones sobre la relación de Sofía y Álvaro, y ellos navegaron las complejidades de la crianza compartida bajo el escrutinio público. Sin embargo, lo afrontaron como un frente unido, priorizando las necesidades de Iker por encima de todo. Álvaro asombró a todos al revisar las políticas de Soluciones Innova, implementando horarios de trabajo más orientados a la familia y alargando la baja por paternidad. El éxito no tiene valor si pasamos por alto los momentos importantes, declaró durante la reunión de la Junta. A medida que el sol se ponía, el programa de Iker desveló una impresionante obra maestra digital en la pantalla principal, una fusión armoniosa de habilidad técnica y elegancia artística que capturó bellamente la esencia de su distintiva familia. «Mamá, papá», Iker los llamó. «Me gustaría compartir algo nuevo que he incorporado». Con unas rápidas pulsaciones, la pantalla floreció en un collage vibrante de fotos familiares capturadas durante el último mes. Sesiones de codificación junto a Álvaro, proyectos creativos con Sofía y noches de juegos compartidas con los abuelos. Todo intrincadamente entrelazado en un vibrante tapiz digital. Es un programa para preservar la historia familiar, explicó, porque a menudo los mayores avances surgen de reflexionar sobre nuestro pasado mientras anticipamos nuestro futuro. Álvaro envolvió a Sofía con su brazo, ambos cautivados mientras observaban a su hijo desvelar su creación. «Él te capturó el corazón», murmuró suavemente, «y al final resultó ser más sabio que cualquiera de nosotros». Sofía se inclinó hacia él muy suavemente. Él adquirió esa habilidad al maniobrar a través de dos mundos distintos. Ahora nos está guiando sobre cómo unirlos. Mientras se preparaban para recoger la exposición de Iker, él miró a sus padres con una expresión solemne. «¿Quieren oír lo que he descubierto de todo esto?» «¿Qué es eso, amigo mío?», preguntó Álvaro. «El éxito va más allá de simplemente acumular riqueza o lograr la fama. Gira en torno a las conexiones que compartimos con aquellos que nos quieren y a corresponder ese afecto, a corregir los errores y a esforzarse por mejorar.
En el viaje de crear algo en colaboración, él sonrió ampliamente, incluso cuando el borrador inicial falla y requiere un poco de solución de problemas. Sofía y Álvaro intercambiaron una mirada por encima de la cabeza de su hijo. De las voces inocentes de los niños surgieron las ideas más profundas. Su narrativa trascendió el típico cuento de un CEO que encuentra a su hijo. Fue una exploración profunda de una familia que se dio cuenta de que el amor, al igual que el mejor código, podía ser reimaginado, refinado y fortificado con cada nueva versión. Mientras caminaban hacia sus coches, Iker se acurrucó entre ellos. Agarrando las manos de ambos, trascendieron sus identidades como el magnate de la tecnología, el alma creativa y la descendencia oculta. Simplemente eran una familia creando su propia narrativa para la felicidad. Una frase a la vez. Muchas gracias a todos por unirme en este viaje extraordinario lleno de amor, redención y la esencia del verdadero éxito. Si esta historia resonó contigo, por favor, considera darle a me gusta, comentar y compartirla con otros que puedan beneficiarse del recordatorio de que siempre es posible reconectar y crear algo maravilloso juntos. Si disfrutas de este contenido y quieres ver más, considera expresar tu aprecio con un súper gracias. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estas narrativas impactantes. En el intrincado tapiz de la existencia, los hilos más vitales son los lazos que creamos, el afecto que expresamos y la valentía para rectificar nuestros errores y abrazar nuevos comienzos. A veces, la mejora más impactante no se encuentra en nuestros gadgets, sino dentro de nuestras propias almas. Te invitamos a compartir tus reflexiones sobre esta narrativa o a contar tus viajes personales de reconexión con la familia en los comentarios. Cada narrativa tiene un significado y cada relación es valiosa.